Hola, nosotros somos el equipo 7 y el día de hoy les vamos a hablar sobre las lesiones en los nervios periféricos. Nervios periféricos por todo el cuerpo. Son los cables que conectan al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, con el resto del cuerpo, formando una red que permite una comunicación bidireccional entre ambos. Sistema nervioso central y periférico. Transmiten información sensorial hacia el cerebro, como el tacto, el dolor, el calor y la posición del cuerpo, y envían órdenes motoras desde el cerebro para controlar el movimiento y las funciones de órganos. Composición de los nervios periféricos. Los nervios periféricos son estructuras que contienen un número variable de axones mielínicos y amilénicos o fibras nerviosas de las neuronas. Cada nervio está compuesto por uno o más fascículos de fibras nerviosas. Cada fibra nerviosa dentro del fascículo está rodeada por tejido conjuntivo laxo de soporte y por el endoneuro. A su vez, cada fascículo está rodeado por colágeno denso y una capa de epitelio simple plano y por el perineuro. Externamente, los grupos de fascículos que componen el nervio están rodeados por tejido conjuntivo laxo y por el epineuro. Nombre científico: neuropatía periférica. Es cuando se provoca un daño en los nervios que conectan el cerebro y la médula espinal, es decir, los nervios periféricos con el resto del cuerpo, y pueden ser originados por infección viral, problemas en el metabolismo, tumores, desequilibrios hormonales, complexión física de un nervio. Descubrimiento de las lesiones de los nervios periféricos. Como tal, no hay una persona específica quien se haya encargado de descubrir las lesiones de los nervios periféricos. Sin embargo, a lo largo de la historia de la medicina, varios neurocirujanos y científicos se han encargado de hacer grandes aportaciones. Una de las más grandes fue hecha por Sir Herbert Sedan en 1943, cuando clasificó las lesiones de nervios periféricos en tres. Neuropraxia, que es cuando el nervio se estira o se aplasta, pero sin dañar el tejido conectivo. Axonomesis, que se da cuando la lesión se da en el único tejido nervioso y el tejido conectivo está intacto. Y finalmente la neuromesis, que se da cuando se rompe el tejido nervioso y el tejido conectivo, que es el que rodea el nervioso, provocando la pérdida del nervio. Sidney Sunderland en 1951 se encargó de agregar a esta teoría y a estos tipos otros dos más para poder evaluar y saber qué tipo de afecciones provocaban. Los síntomas en las lesiones de nervios periféricos varían dependiendo del nervio afectado. Por ejemplo, en nervios motores se presenta calambres, contracciones dolorosas y debilidad muscular. En nervios sensitivos está la pérdida de equilibrio, la coordinación, existe un dolor agudo a cambios de temperatura y se presenta hormigueo y entumecimiento de extremidades. En nervios autonómicos se presenta sudoración excesiva, cambios en presión arterial, problemas gastrointestinales e intolerancia al calor. Estas lesiones se presentan mayormente en varones. En población pediátrica se encontró que el 69.4% eran varones y el 30.6% eran mujeres. Estos datos reflejan que en los niños las lesiones de nervios periféricos son considerablemente más comunes en el sexo masculino. Por otro lado, en la población adulta se informa que las lesiones en los nervios periféricos en extremidad pélvica afectan principalmente a personas entre 30 y 60 años. Coinciden con una edad avanzada debido a los factores como enfermedades crónicas, traumatismos o degeneraciones nerviosas. En conjunto, la evidencia muestra que las lesiones de los nervios periféricos son más comunes en varones como jóvenes y adultos con una mayor indicencia entre 30 y 60 años y que también pueden estar presentes en la infancia, donde continúan predominando el sexo masculino. Tejido afectado. El tejido nervioso se ve afectado directamente, pues se dañan las fibras nerviosas, que son axones, mielina y células de Schwann, de forma parcial o totalmente.
El tejido conectivo se ve afectado indirectamente, pues el endoneuro, epineuro y perineuro, que son tejidos conectivos que rodean a los nervios, se rompen o desorganizan, pero esto solamente pasa por una neuromesis, que como ya se mencionó, es el rompimiento total del nervio. En estas imágenes podemos ver dos tejidos, el tejido afectado y el tejido sano. En el tejido afectado, la tinción azul nos indica que es una neuropatía vascular, mientras que en el tejido sano, de color rosa, se muestran todas las estructuras completamente sanas y sin ningún tipo de problema o neuropatía periférica. Consecuencias de una neuropatía periférica. Las consecuencias son dolor agudo, debilitamiento muscular, entumecimiento, mayor riesgo de lesiones en pies como úlceras o infecciones, problemas de coordinación, pérdida de equilibrio, problemas de ansiedad y depresión, pérdida de la autonomía y aislamiento social. Ahora pasemos a la parte de cómo se diagnostican las lesiones de los nervios periféricos. En un estudio clínico, tu doctor te va a revisar las manos, los brazos, los pies y las piernas, y así asegurarse de cuánta fuerza y sensibilidad tienen. También te va a preguntar los síntomas, antecedentes médicos y si has tenido alguna cirugía o algún accidente previamente. Pero si tu doctor necesita información más detallada, te va a recomendar dos cosas. La primera son los estudios de conducción nerviosa. Aquí se van a ocupar electrodos que se van a poner en dos diferentes partes de tu cuerpo. Estos van a medir la eficacia con la que las señales eléctricas pasan a través de tus nervios. Y la segunda es la ecografía. Aquí se van a utilizar ondas sonoras, las cuales van a crear imágenes de dentro de tu cuerpo y así el doctor se dará cuenta de si hay algún daño en tus nervios. Tratamientos para las lesiones de los nervios periféricos. No hay cura, pero sí se tiene un proceso de control para mejor calidad de vida. Si el nervio está lesionado pero no roto, es más probable que cicatrice y mejore, pero si el nervio está roto, son más difíciles de que cicatrice e incluso no pueda recuperarse. Cirugía, uso de aparatos ortopédicos o férulas, fisioterapia, realizar actividad física, estimulador eléctrico, técnicas de relajación. Como dato curioso, la neuropatía periférica es una de las afecciones nerviosas más comunes en todo el mundo, afectando a millones de personas. Siendo así, el 2.4% de la población mundial padece de alguna neuropatía periférica. Conclusión. Las lesiones de los nervios periféricos o neuropatías periféricas son un problema delicado de salud que se encarga de dañar los nervios periféricos, provocando diversos problemas en la vida cotidiana de las personas que lo llegan a padecer, y no solo físicamente, sino también emocional y psicológica. Conocer sus causas y síntomas nos ayuda a prevenirlos y a cuidar mejor de nuestro sistema nervioso.